Hola, en estas próximas sesiones vamos a hablar de las infecciones bacterianas y en esta sesión especialmente vamos a hablar de las infecciones por gérmenes gram positivos. Las infecciones bacterianas se clasifican gruesamente de acuerdo a la tinción que las bacterias adquieren cuando se usa la tinción de gram, y así las clasificamos en gram positivos y gram negativos. Las infecciones por bacterias gram positivos son aquellas causadas por esencialmente infecciones estreptocócicas, por estafilococos, por neumococo, enterococos y algunas otras como el botulismo, el anthrax, la difteria. Y las infecciones causadas por gérmenes, por bacterias gram negativas, son una serie de infecciones que son menos comunes, pero que algunas de ellas son bastante graves, como las infecciones por meningococos, las infecciones por pseudomonas, las infecciones por legionela y en este momento menos, pero siguen siendo importantes las infecciones por salmonella y shigella. Em, Hay otro tipo de infecciones que no son ni gram positivas ni gram negativas, donde caen las micobacterias. Ahí ya revisamos el caso de la tuberculosis, clamidias, la sífilis y la leptospirosis. En primer lugar, vamos a revisar las bacterias más frecuentes de gram positivo. Y aquí tenemos en primer lugar las infecciones estreptocócicas. Los estreptococos son bacterias gram positivas, esféricas u ovoides, que forman cadenas cuando crecen en medio líquido. Muchos estreptococos que causan infección humana son anaerobios facultativos, aunque algunos son anaerobios estrictos. Los estreptococos son organismos relativamente fastidiosos y requieren medios enriquecidos para crecer en el laboratorio. Los estreptococos se clasifican de acuerdo a varios sistemas de clasificación, como el patrón hemolítico, el grupo Lancefield, el nombre de la especie o el nombre común, y muchos estreptococos asociados con infecciones humanas producen una zona de hemólisis completa, a la que se denomina beta, alrededor de las colonias cuando se cultivan en agar sangre. Los estreptococos beta hemolíticos pueden ser clasificados mediante el sistema de Lancefield, una agrupación serológica basada en la reacción de un antígeno específico con los antígenos hidrocarbonados de la pared celular de la bacteria. Con raras excepciones, los organismos que pertenecen a los grupos A, B, C y G de la clasificación de Lancefield son todos beta-hemolíticos y cada uno está asociado con un patrón característico de infección en humanos. Otros estreptococos producen una zona de hemólisis parcial alfa alrededor de las colonias, la que a menudo confiere una coloración verdosa al agar. Estos estreptococos alfa-hemolíticos son posteriormente identificados mediante exámenes bioquímicos e incluyen al estreptococo pneumoniae y a otras varias especies conocidas colectivamente como estreptococos víridas, que son parte de la flora oral normal y un agente importante de endocarditis bacteriana subaguda. Finalmente, algunos estreptococos son no hemolíticos, un patrón llamado a veces gamma hemolítico. Entre los organismos clasificados serológicamente como estreptococos del grupo D, los enterococos se consideran en la actualidad un género diferente. ¿Cuál es el tratamiento en general para los estreptococos del grupo B? Si las infecciones son en el neonato, la penicilina es el agente de infección. Pero las infecciones del adulto, estas infecciones son menos sensibles a la penicilina y por lo tanto los adultos con infecciones severas deben recibir dosis de 12 millones de unidades de penicilina G o más diariamente. La vancomicina es una alternativa aceptable para los pacientes alérgicos a la penicilina. Y en cuanto al tratamiento para los estreptococos del grupo C y G, la penicilina es el medicamento de elección y los esquemas antibióticos son similares a los del grupo A. En cuanto al tratamiento de los estreptococos no enterococos del grupo D, en contraste con los enterococos, estos organismos son sensibles a la penicilina, por lo que es el agente de elección para las infecciones por esta causa. Y los estreptococos viridans suelen ser sensibles a la penicilina. Los organismos aislados de pacientes neutropénicos con bacteriemia son habitualmente, en estos casos, estos eh, eh, microorganismos de pacientes neutropénicos son habitualmente resistentes a la penicilina, por lo que deben ser tratados con vancomicina hasta que estén disponibles los resultados de sensibilidad. En cuanto a la prevención, no existen vacunas comercialmente disponibles para los estreptococos del grupo A y los estreptococos del grupo B, en la administración profiláctica ampicilina o penicilina durante el parto de las embarazadas portadoras de estos organismos en el canal del parto. La segunda de estas infecciones son las infecciones estafilocócicas. Los estafilococos son cocos gram positivos de la familia Micrococáceas. Forman agregados tipo uva en las tinciones de gram.
Son organismos aproximadamente un micrómetro de diámetro y, a diferencia de los estreptococos, son catalasa positivos. Son organismos no móviles, aeróbicos y anaeróbicos facultativos. Son capaces de una sobrevida prolongada en superficies ambientales bajo condiciones variadas, y algunas especies tienen un rango de huésped relativamente amplio, mientras que en otras el rango de huésped es muy limitado. Hay más de 30 especies de estafilococos que son patógenas, y la identificación de las especies más importantes clínicamente se basa en una serie de exámenes bioquímicos y de ADN. Con pocas excepciones, el Streptococcus aureus se distingue de otras especies de estafilococos por su producción de coagulasa, una enzima de superficie que convierte fibrinógeno a fibrina. El Streptococcus aureus, el más virulento de las muchas especies de estafilococo, ha demostrado su versatilidad, permaneciendo como la mayor causa de morbilidad y mortalidad en el mundo a pesar de la disponibilidad de numerosos antibióticos antiestafilococos efectivos. El Streptococcus aureus es un patógeno pluripotente que causa enfermedad a través de mecanismos mediados por toxinas y no toxinas. Este microorganismo es responsable de numerosas infecciones nosocomiales y de la comunidad que van desde infecciones cutáneas y tejidos blandos menores a infecciones sistémicas que amenazan la vida. Los otros estafilococos se denominan colectivamente como estafilococos coagulasa negativos y son considerablemente menos virulentos, pero persisten como importantes patógenos que están asociados principalmente con dispositivos protésicos. Y aquí está una forma de distinguir a los cocos gram positivos. Si son cocos gram positivos, se les hace la prueba de la catalasa. Si la prueba de la catalasa es negativa, son estreptococos, y si es positivo, son estafilococos. A los estafilococos se les hace la prueba de la coagulasa. Si la prueba de la coagulasa es positiva, son Streptococcus aureus, y si la prueba de la coagulasa es negativa, son estafilococos coagulasos negativos, y ahí a estos se les clasifica de acuerdo si son sensibles o no a la novobiosina. El estafilococo aureus es un patógeno tanto comensal como oportunista. Aproximadamente el 30% de las personas sanas están colonizadas con Streptococcus aureus, con aproximadamente un 10% persistentemente colonizadas. La tasa de colonización es elevada en pacientes con diabetes insulino dependientes, pacientes infectados y pacientes infectados con VIH. Pacientes sometidos a diálisis, usuarios de droga endovenosa o individuos con daño a la piel también tienen tasas de colonización elevadas. Las narinas anteriores y la orofaringe son sitios frecuentes de colonización, aunque la piel, vagina, axila y el peritoneo también pueden estar colonizados. Estos sitios de colonización sirven como reservorios de infecciones futuras. La transmisión del Streptococcus aureus se realiza frecuentemente por contacto personal directo, aunque también puede realizarse a través de aerosoles, de secreciones nasales o respiratorias de sujetos fuertemente colonizados. Algunos individuos se infectan con especímenes que son parte de su propia flora comensal cuando hay brechas de la piel o de las membranas mucosas que permiten al Streptococcus aureus iniciar la infección. En la enfermedad mediada por las toxinas del estafilococo, la infección no siempre está presente. Por ejemplo, una vez que las toxinas han sido elaboradas en la comida, la intoxicación alimentaria estafilococa puede desarrollarse en ausencia de una bacteria viable. En el síndrome de shock estafilococo tóxico, las condiciones que permiten la elaboración de toxinas en el sitio de colonización, por ejemplo, la presencia de un tampón superabsorbente, bastan para iniciar la enfermedad clínica. En las últimas dos décadas ha habido un cambio dramático en la epidemiología de las infecciones debido al Staphylococcus aureus medicinina resistente. Además de su rol como importante patógeno nosocomial, este tipo de estafilococos se han convertido en patógenos establecidos en la comunidad. O sea, ya salió esta resistencia a los hospitales y ya está en la comunidad. Numerosos brotes en la comunidad asociados a estafilococos resistentes se han comunicado tanto en ambientes urbanos como rurales. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de infecciones? Bueno, incisión quirúrgica y drenaje de todas las colecciones purulentas. La emergencia de estafilococos resistentes en la comunidad ha aumentado la importancia de cultivar todas las colecciones de manera de identificar los patógenos y determinar su sensibilidad antibiótica. El tratamiento exitoso de las infecciones asociadas a dispositivos requiere de la remoción del dispositivo. Y debido al riesgo conocido, complicaciones asociadas a bacterias con Streptococcus aureus, endocarditis, focos metastásicos de infección, el tratamiento habitualmente es prolongado, 4 a 6 semanas. La elección de un agente antimicrobiano para tratar tanto las infecciones debidas a estafilococos coagulasa positiva y coagulasa negativa se ha hecho crecientemente problemática debido a la prevalencia de cepas resistentes a múltiples medicamentos.
La resistencia a los estafilococos a muchas familias de antibióticos incluyen betalactámidos, aminoglucósidos, fluoroquinolonas y en menor medida glicopéptidos. Esta tendencia es más aparente en los cons, donde 80% o más de los aislamientos nosocomiales son resistentes a la meticilina. Y aquellas cepas resistentes a la meticilina habitualmente son resistentes a otros antibióticos también. Debido a la amplia diseminación de cepas que contiene la enzima penicilasa, pocas cepas de estafilococo, menos del 5%, permanecen sensibles a la penicilina. Sin embargo, en aquellas cepas la penicilina es el medicamento de elección. Las cepas resistentes a penicilina son tratadas con penicilina semisintética resistente a penicilasa, tales como oxacilina y nafcicilina. La meticilina es la primera de las penicilinas resistentes a penicilinasa, actualmente se usa infrecuentemente. Las cefalosporinas son agentes terapéuticos alternativos para estas infecciones y hay que tener presente que las cefalosporinas de segunda y tercera generación no ofrecen una ventaja terapéutica sobre las de primera generación. Aquí tengo que mencionar que en realidad en nuestro país las cefalosporinas de primera y segunda generación rápidamente ya se han hecho resistentes también a este tipo de gérmenes, por desgracia. Los carbapenems tienen una actividad excelente en contra de los estafilococos medicina sensible, pero no en contra de los resistentes. Y la resistencia a penicilina implica resistencia a todos los penicilinas semisintéticas, así como a todas las cefalosporinas excepto ceftalorina. La vancomicina es actualmente el antibiótico de elección para el tratamiento de las infecciones por estafilococos resistentes. La daptomicina, cuyo nombre comercial en Chile es cubicina, es una alternativa en este tipo de infecciones y uno de los grandes desarrollos de la industria farmacéutica en los últimos, diría yo, 15 años ha sido el linezolid, que es la primera oxazolidiona, que es otra alternativa y puede usarse tanto por vía oral como parenteral por su buena disponibilidad. Así que lo habitual es que se inicie el tratamiento por vía parenteral y después se termine por vía oral. Tedisolid, la segunda oxazolidina lanzada, no está disponible en Chile aún. En cuanto a la prevención de este tipo de gérmenes, los hospitales, donde es muy habitual este tipo de infecciones, primero que nada, un lavado de manos frecuente, atención cuidadosa a los procedimientos adecuados de aislamiento, estrategias de descolonización cuando se ha producido un brote, y bunding, que es la aplicación de intervenciones médicas seleccionadas en una secuencia de etapas prescritas. La tercera de estas infecciones son las infecciones por enterococos, que son, bueno, organismos gram positivos. En especímenes clínicos se observan como células únicas, diplococos o cadenas cortas, aunque cadenas largas se han observado con algunas cepas. Los enterococos fueron originalmente clasificados como streptococos porque los organismos de ambos géneros comparten muchas características morfológicas y fenotípicas, incluyendo la reacción negativa a la catalasa. Solo los estudios de hibridación de ADN y luego la secuenciación de ARN16S demostraron claramente que los enterococos deben ser agrupados como un género distinto a los streptococos. Los enterococos son clasificados como no hemolíticos en base a su incapacidad para alisar los glóbulos rojos ovinos o bovinos, comúnmente usados en las placas de agar. Aunque al menos se han aislado 18 especies de enterococos de infecciones humanas, la gran mayoría de los casos son causados por dos especies, Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium, y con menos frecuencia los aislamientos incluyen especies de Gallinarum, Durans, Eirea y Agu. Los enterococos han sido reconocidos como patógenos humanos potenciales por más de una centuria, pero solo en años recientes estos organismos han adquirido notoriedad como causa importante de infecciones nosocomiales. La habilidad de los enterococos de sobrevivir o diseminarse en los ambientes hospitalarios y adquirir determinantes de resistencia antibiótica hace que los tratamientos de algunas infecciones en pacientes críticos sean un desafío difícil. Vamos a dejar hasta aquí esta parte y vamos a continuar en un próximo video.